¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil donde documentamos los asuntos de la vida cotidiana, esos temas que nos afectan, que nos interesan o que tienen una repercusión importante en la vida pública y por lo cual es importante tener elementos de juicio, elementos informativos de calidad que nos permitan comprender y entender mejor por qué suceden las cosas y las consecuencias que pueden tener. Hay procesos que son lentos y que requieren de tiempo para sedimentarse, sobre todo lo que se relaciona con las percepciones de la gente en asuntos tan delicados como el de la inseguridad pública, tema que es abordado desde muchos ángulos por voces que gritan y aturden, y por un considerable segmento de los medios de comunicación convencionales que distorsionan o exageran, asumiéndose como la voz autorizada y representativa de la mayoría de la gente. Sin embargo, el último reporte de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, correspondiente al tercer trimestre, julio-septiembre del 2024, realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, refleja que entre diciembre del 2018, mes en que tomó posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador, y septiembre del 2024, último mes de la recién concluida administración morenista, hubo un muy sensible descenso en la percepción de inseguridad de la población del país. Pasó del 73.7% de quienes expresaron que se sentían inseguros en sus ciudades en diciembre del 2018 al 58.6% en el más reciente registro de septiembre del 2024. Dicho en términos simples, la sensación de miedo entre la población con respecto a la inseguridad bajó un porcentaje del 15.1% en promedio en todo el país en el periodo de los 6 años de gobierno de López Obrador. En el periodo referido, de 2018 a 2024, entre las mujeres la sensación de inseguridad de vivir en sus ciudades disminuyó del 78% al 64%, un 14% menos. Y entre los varones, la sensación de inseguridad en sus ciudades bajó del 68.6% al 52.2%, un 16.4% de caída en la percepción del miedo de quienes viven en las 91 principales ciudades del país, en las 32 entidades federativas de la República. Y esto lo podemos ver gráficamente ilustrado en la diapositiva número 4. Usted observará en esta diapositiva número 4 que pusimos una línea roja justamente en diciembre del 2018. Ahí puede usted ver que el 73.7% de la población en general decía que se sentía insegura de vivir en sus ciudades. El 78% de las mujeres tenían esa percepción de inseguridad y el 68.6% de los varones.
Corremos en el tiempo hasta llegar a septiembre del 2024 y vemos cómo disminuye la percepción de inseguridad del 73.7% al 58.6%. Y observamos gráficamente también el fenómeno en el caso de la percepción de las mujeres, que es esa línea guinda que usted ve que empieza en el 78% en diciembre del 18 y baja al 64% en septiembre del 2024. Y lo mismo vemos en esa gráfica en color verde que refleja la percepción de los varones en el 2018 y en el 2024. Esta gráfica es muy ilustrativa. Usted sabe que las encuestas que hace el INEGI, esta en particular, la que corresponde a julio-septiembre del 2024, es una encuesta que hizo entre 27,850 personas en 91 ciudades, áreas urbanas, ciudades, incluyendo las 16 alcaldías de la Ciudad de México en los 32 estados del país. Es una encuesta muy robusta y es una encuesta al mismo tiempo estadísticamente muy confiable que nos dice un dato que es muy importante, que hubo un descenso en la percepción de inseguridad durante el periodo de López Obrador de 16.4% menos entre diciembre del 2018 y septiembre del 2024, como lo vimos en la gráfica número 4. Los escenarios de las más altas percepciones de inseguridad se movieron de Coatzacoalcos, Veracruz, en 2019, cuando esa población veracruzana estaba en el primer lugar de percepción de inseguridad, hasta Tapachula, Chiapas, que en la medición de septiembre del 2024 se ubica como la más agobiada por la violencia, donde la gente se siente más insegura. Hay dos ciudades del Estado de México que siguen apareciendo entre las 5 ciudades con más alta percepción de inseguridad en las dos mediciones, en la de septiembre del 2019 y en la de septiembre del 2024. Ecatepec de Morelos y Naucalpan de Juárez. En tanto que en San Pedro Garza García, el municipio más rico de México, San Pedro Garza García se ubicó en las dos mediciones como la ciudad con más baja percepción de inseguridad del país en los más recientes 6 años. Las dos encuestas nacionales de seguridad pública urbana corresponden al tercer trimestre, julio-septiembre de 2019 y 2024. Y vemos en la tabla número 6, en la diapositiva número 6, vemos las 5 ciudades que tenían la percepción más alta de inseguridad en septiembre del 2019 y las 5 ciudades que tienen la más alta percepción de inseguridad en septiembre del 2024. Ahí ve usted cómo Coatzacoalcos aparecía con un 94.5% de percepción de inseguridad en 2019, seguido por Ecatepec, Naucalpan, Acapulco y Cuernavaca. El escenario se movió en el 2024, en septiembre del 2024, Tapachula, Chiapas, aparece con un 91.9% de percepción de inseguridad. Vuelven a aparecer entre las 5 ciudades con más percepción, Naucalpan y Ecatepec del Estado de México. Fresnillo en tercer lugar, con una percepción de inseguridad del 87.9%, e Irapuato en Guanajuato, donde la violencia está desatada, con un 86% de percepción de inseguridad entre la gente. ¿Y cuáles son las ciudades donde la gente se siente más segura? Bueno, San Pedro Garza García es el municipio donde vive la gente con más recursos y con más potencial económico en todo México. Es, por decirlo de manera sencilla, el municipio más rico de la República. Pues bien, San Pedro Garza García en el estado de Nuevo León tenía en septiembre del 2019 una percepción de inseguridad del 20.5%. 20.5%. Y en el caso del 2024, la percepción de inseguridad en San Pedro Garza García bajó del 20.5% al 13.7%. En segundo lugar, en el 2019 estaba Mérida, después San Nicolás de los Garza, Saltillo, Coahuila y Los Cabos, Baja California. Se movió
se movió hacia otras poblaciones la más baja percepción de inseguridad, porque después de San Pedro Garza García, Nuevo León, aparece en segundo lugar la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, con una percepción de inseguridad del 17,5%. En tercer lugar, Tampico, Tamaulipas, el hermoso puerto de Tampico, Tamaulipas, con una percepción de inseguridad de 20,0%. Piedras Negras en Coahuila es la cuarta ciudad más donde hay una menor percepción de inseguridad con el 20,2%, y Puerto Vallarta, Jalisco, está en quinto lugar entre las cinco ciudades con menor percepción de inseguridad del país con el 21,3%. Ese es el escenario que refleja lo que la gente siente, lo que la gente percibe en sus ciudades, en el primer caso, cómo percibía la gente el fenómeno de la inseguridad en 2019, y a la derecha, cómo percibe la inseguridad la gente en el 2024. Esta medición es muy rigurosa, es una medición muy rigurosa del INEGI, y por lo tanto son datos muy confiables para la población. ¿Qué más? Bueno, hay tendencias que se mantienen entre 2019 y 2024, como por ejemplo que la mayoría de la población afirmó que el lugar donde se siente más insegura es en los cajeros automáticos de los bancos con acceso desde la vía pública. En esos cajeros que están en los bancos y que tienen acceso desde la vía pública, la gente es donde menos segura se siente en todo el país. En el 2019 se sentían inseguros en los cajeros automáticos el 80,9% de los usuarios, mientras que en 2024 esa percepción bajó al 67,3%. El segundo lugar en donde se siente más insegura la gente es en el transporte público. También hay una disminución en la percepción de los usuarios del 73,2% en 2019 al 61,8% en 2024. La percepción de inseguridad disminuyó en prácticamente todos los espacios públicos en los más recientes 6 años. Y vemos en un principio la diapositiva número 8. En esta diapositiva número 8 observamos el porcentaje de la población que se decía insegura en cajeros automáticos localizados en la vía pública, cajeros automáticos de los bancos localizados en la vía pública. El 80,9% se sentía insegura. Pero si vemos la diapositiva número 9, vemos que la percepción de inseguridad baja del 80,9 al 67,3. En el caso, por ejemplo, del transporte público, en 2019, en la diapositiva número 8, vemos que en el 2019 la percepción de inseguridad en el transporte público era del 73,2%, y ya en la diapositiva número 9 vemos que ese porcentaje de percepción de inseguridad baja del 73,2 al 61,8%. Usted puede ver en detalle la diapositiva número 8, que corresponde a la percepción de inseguridad en los lugares públicos en el 2019, y en la diapositiva número 9 vemos la percepción de inseguridad en el 2024 en los lugares públicos que son más comúnmente usados por la gente. Y usted verá que en todos los casos hubo una disminución sensible de la percepción de inseguridad. Por ejemplo, en cuanto a la percepción de inseguridad en las carreteras, en el 2019 era del 56,8%, y en el 2019 baja al 53%. Diapositiva 8 y diapositiva 9 ilustran este descenso en la percepción de inseguridad que la gente experimentaba en los lugares públicos que regularmente concurre, como cuáles: los cajeros automáticos de los bancos, el transporte público, las carreteras, las calles por las que habitualmente camina, los bancos, los mercados, los parques recreativos, su automóvil, los centros comerciales, su trabajo, la casa y la escuela. Y usted observará, por ejemplo, que la gente se siente más segura en su casa y en la escuela. En el 2019, el 27% sentía una percepción de inseguridad en casa,
solo 27%, pero esa percepción de inseguridad en casa baja al 16.9% en el 2024. Con respecto a la escuela, el 27.3% se sentía inseguro en la escuela en el 2019, 27.3%, y ya para el 2024 la percepción de inseguridad en la escuela bajó al 13.3%. Como usted puede ver en este comparativo, en escenarios exactamente iguales, pero 6 años después, vemos estadísticamente que la percepción de inseguridad sí disminuyó en la mayoría de los casos durante el periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. También es muy significativa la caída en la percepción de inseguridad en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. En 2019, el índice de percepción de inseguridad más elevado lo tenía la gente de la alcaldía Iztapalapa, con el 85.8%. Y vea usted, en 6 años esa percepción del 85.8% de inseguridad en Iztapalapa bajó al 60.3% en 2024, una disminución de 25.5% en la percepción de inseguridad de los habitantes de Iztapalapa. La percepción de inseguridad más baja en las alcaldías de la Ciudad de México en 2019 era de 53.7% en la alcaldía Benito Juárez, que en 2024 registra una percepción de inseguridad entre la población del 17.5%, una disminución del 36.2% durante el sexenio. Y vamos a la diapositiva número 11, porque aquí vemos gráficamente la comparación de los índices de inseguridad, de percepción de inseguridad en las 16 alcaldías de la Ciudad de México que la gente tenía en el 2019 comparado con el 2024. Y como les decía hace un momento, la delegación con más alta percepción de inseguridad en el 19 era Iztapalapa con el 85.8. Vean ustedes el dato a la derecha y baja al 60.3%. Otra alcaldía que tenía un porcentaje alto de percepción de inseguridad era la alcaldía Álvaro Obregón, que en el 2019 tenía 78.9% de percepción de inseguridad, y vea qué caída, baja al 50.3% en su percepción de inseguridad en Álvaro Obregón. Otra percepción muy alta en la Gustavo Amadero. En el 2019, el 79.7% de la gente se sentía insegura y bajó para el 2024 al 64.3%. Si usted ve y lo revisa con detalle, uno a uno, en todas las delegaciones de la Ciudad de México hubo una caída muy fuerte en la percepción de inseguridad que la gente percibía hace 6 años y lo que percibe 6 años después. Este es muy ilustrativo y muy representativo de una ciudad, de una zona metropolitana sumamente compleja que tuvo avances muy significativos en materia de seguridad y que se reflejan en la percepción de inseguridad que la gente manifiesta. En el caso de Jalisco, que es otra zona metropolitana muy ilustrativa, en el caso de Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara, el municipio con el más alto índice de percepción de inseguridad en 2019 era justamente la capital Tapatía, con 84%. Y para 2024 registra una percepción de inseguridad del 74.7%, una baja sensible de 9.3% en 6 años, mientras que el municipio con más baja percepción de inseguridad en Jalisco en 2019 era Puerto Vallarta, con un 37.8% de percepción de inseguridad, que en 2024 bajó a 21.3% de tasa de percepción de inseguridad, un descenso muy claro de 16.5% en los más recientes 6 años. Y lo vemos en la diapositiva número 13. En esta gráfica de la diapositiva 13 vemos a la izquierda las percepciones de inseguridad en 2019 en Zapopan, Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco y Puerto Vallarta,
Y luego vemos la medición del 2024 y podemos observar que excepto en el caso de Tlajomulco de Zúñiga, donde el descenso en la percepción de inseguridad fue apenas de 2 puntos, en el resto de los municipios que están medidos en Jalisco, el descenso de la percepción de inseguridad fue bastante significativo. Vemos el caso, por ejemplo, de Zapopan, que del 68,4% baja al 50,2%. Estamos hablando aquí de por lo menos 18 puntos porcentuales de descenso en la percepción de inseguridad. Vemos el caso de Tlaquepaque, que baja de 72,5 en 2019 a 65% en 2024. Entonces, esta gráfica, lo mismo que la que le mostramos relacionada con las 16 alcaldías de la Ciudad de México, también es muy ilustrativa del descenso en la percepción de inseguridad de la población en por lo menos las 90 ciudades de todo el país que mide el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. También ha habido un cambio positivo en las expectativas de la gente con respecto a la posibilidad de que pueda haber mejoría en la seguridad pública o que por lo menos no empeore la situación de la inseguridad pública. Mire, veamos primero la diapositiva número 15 y nos podemos concentrar en en el último año que está aquí reflejado, que es el 2019. Si usted ve en 2019, en los 3 trimestres que están medidos entre enero y septiembre, verá usted, por ejemplo, que el 22,2% en marzo, el 26,9% en junio y el 26,4% en el mes de septiembre del 2019, ven con mucho pesimismo que la situación de la inseguridad puede empeorar en el país. 22,2, 26,9 y 26,4. Nos vamos a los mismos meses, pero del año 2024, en el extremo derecho de la diapositiva número 16. En la diapositiva número 16 vemos que la percepción, el pesimismo de la gente con respecto a que la situación de la inseguridad pueda empeorar es de el 21,5% en marzo, baja al 18,1% en junio y aparece con 20,0% en septiembre. Es decir, entre el pesimismo de la gente en el 2019 de 22, 26 y 26 contra el pesimismo de la gente en 2024, 21, 18 y 20, hay una diferencia sensible. La gente percibe que sí, puede haber algún empeoramiento en la situación de la inseguridad, pero no es tan alto como se percibía hace 6 años. Y bueno, si vemos en la diapositiva número 16, la medición, por ejemplo, de septiembre, diciembre del 2020, septiembre, diciembre del 2020, usted verá que la percepción que tenía la gente con respecto a que la inseguridad podría empeorar era del 33,4% y 33,2%. Es decir, sí ha habido un descenso sensible también en la percepción que la gente tiene con respecto al riesgo de que la inseguridad pueda empeorar en el país. También en ese sentido la percepción mejoró. ¿Cómo se informa la gente sobre los asuntos relacionados con la inseguridad? Este dato es muy interesante y muy ilustrativo. En 6 años ha habido cambios muy importantes. La televisión abierta, la radio convencional y los periódicos han perdido muchísimo terreno con respecto al avance de los medios digitales y de las redes sociales. Y yo creo que una de las razones por las que esto ha sucedido es porque la televisión abierta, la radio convencional y los periódicos se han convertido en un instrumento de las clases más privilegiadas del país, primero para golpear durante 6 años al gobierno de López Obrador y en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, que empezó el 1 de octubre, también la mayoría de los medios convencionales de comunicación, más allá de hacer un análisis razonable y frío de las cosas, se dedican a buscar pretextos para golpear al gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Pues porque no está actuando de acuerdo como actuaban los gobiernos panistas y priistas,
que, como diría el escritor Aguilar Camín, ya no los apapachan, ya no los consultan, ya no les preguntan qué hacer por una razón, porque los gobiernos anteriores respondían particularmente a los intereses de una minoría privilegiada. El gobierno de López Obrador y el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo pretenden responder a los intereses de una mayoría que durante décadas fue olvidada por los poderosos, tanto los poderosos en el gobierno como los poderosos de la economía. Bueno, vamos a ver la diapositiva número 18. Primero la 18. En la diapositiva 18 vemos que la gente dice que se informa de la situación sobre la seguridad pública viendo noticieros en televisión. El 64.5% dice que ve noticieros en televisión. Damos un brinquito a la diapositiva número 19 y vemos que en el 2024 solo el 59%, es decir, del 64.5 bajó al 59%, quienes dicen que ven la televisión para enterarse de la situación de la seguridad pública. Luego, por ejemplo, otro dato interesante. En el 2019, el 50.9% de las personas decía que se informaba a través de Facebook. En el 2024, ese porcentaje aumenta del 50.9% al 56.1%. Pero hay datos que son muy ilustrativos, como por ejemplo, en el 2019, el 24.5% de la audiencia decía que escuchaba noticias en radio, 24.5% en 2019. En el 2024, solo el 19% dijo que escuchaba noticias en radio. Pero el caso de los periódicos y revistas también es dramático. Ya en el 2019, solo el 15.7% decía que veía las noticias en periódicos o revistas. Esto lo vemos en la diapositiva 18. Solo 15.7% decía que leía periódicos o revistas en papel, pero de ese 15.7% baja, vea usted, al 6.8% en el 2024. Leyendo periódicos o revistas, se informa a la gente sobre seguridad pública en el 2024 solamente el 6.8%. Y si nos centramos en la diapositiva 19, vemos que, por ejemplo, escuchando noticieros de radio, 19.2%, pero la gente que se informa a través de WhatsApp es el 23%. A través de alguna conexión de Internet, el 26%. Y a través de Facebook, el 56%. Aquí lo singular es que Facebook, con el 56.1%, casi está acercándose peligrosamente a la televisión convencional, a la televisión abierta, que según el registro del INEGI, solamente es vista por el 59% que busca información sobre seguridad pública. Y usted sabe que la mayoría de los noticieros de televisión abierta están plagados de noticias sobre seguridad pública. Ha habido un cambio, sí, sintomático importantísimo con respecto a la atención que la gente pone en redes sociales, en plataformas de Internet, que cada día ganan mucho más terreno frente a los medios convencionales como la televisión abierta, como los noticieros de radio y los periódicos impresos. Con respecto a las instituciones de seguridad que despiertan más confianza entre la gente común, los indicadores prácticamente no se han modificado en los últimos 6 años. La Marina, el Ejército y la Guardia Nacional siguen en primer lugar en la preferencia de la población. Vemos primero la gráfica la gráfica número 21, la diapositiva 21, y vemos el nivel de percepción sobre la confianza que la sociedad tiene en algunas autoridades. Aquí vemos que en primer lugar está la Marina, en segundo lugar el Ejército y en tercer lugar la Guardia Nacional, con porcentajes que van del 74% hacia arriba. Esto en el 2019. Pero nos vamos a la diapositiva 22 y vemos que las mismas instituciones aparecen en los tres primeros lugares. Marina, Fuerza Aérea Mexicana y Ejército, que son prácticamente lo mismo, y la Guardia Nacional. También de 75% de confianza hacia arriba aparecen estas tres instituciones en la diapositiva 22 en la medición del 2024: Marina, Fuerza Aérea, Ejército y Guardia Nacional.
Mientras que en relación con los principales servicios que la gente sigue reclamando, continúan en los primeros lugares los problemas de los baches, las deficiencias en el suministro de agua potable y la falta de alumbrado público. Lo vemos en la diapositiva 24 con respecto al 2019. Baches en calles y avenidas es el principal problema. Delincuencia, robos, extorsiones, secuestros en segundo lugar, alumbrado público insuficiente, tercero, y fallas en el suministro de agua potable en quinto lugar. Pero si nos vamos a la diapositiva 25, vemos que no cambia mucho el escenario. En primer lugar, nuevamente baches en calles y avenidas, fallas y fugas en el suministro de agua, alumbrado público insuficiente. Es decir, los gobiernos municipales que tienen la obligación de atender estos problemas no están haciendo bien su trabajo porque el reclamo es prácticamente el mismo en 2019 y en 2024. Y finalmente, ¿cuál de los tres niveles de gobierno despierta mayor confianza entre la población? Lo vemos en la última diapositiva, en la número 27. El 63.3% tiene más confianza en el gobierno federal. 63.3% confía más en el gobierno federal. En segundo lugar, con el 59.1%, la gente que confía en los gobiernos estatales y en el gobierno de la Ciudad de México. Y en tercer lugar, con el 52.7%, los gobiernos municipales o los gobiernos de las alcaldías de la Ciudad de México. En ese nivel está la confianza de los ciudadanos con respecto a sus gobiernos. Primero, gobierno federal, segundo, gobiernos estatales y gobierno de la Ciudad de México, y tercero, gobiernos municipales y gobierno de las alcaldías en la Ciudad de México. Y con este resumen que nos muestra estadísticamente que la percepción de inseguridad sí disminuyó durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, concluimos hoy los puntos y comas y nos veremos por aquí el próximo lunes. Mientras tanto, gracias, descansen y buenas noches.